el ejercicio de la soberanía adquiere múltiples manifestaciones, tiene distintos puntos de vista desde el cual, ¿no es cierto?, establecer ese enfoque. Ahora, recapitulando, para pasar al inciso segundo, diremos que hasta ahora tenemos una concepción de un Estado poderoso, soberano, autónomo, independiente de la decisión de cualquier otro Estado u organismo internacional. Eso tenemos en el artículo 5, inciso primero. El problema es que ahora tenemos que analizar el inciso segundo. Y todo lo que hemos tenido arriba, ¿verdad?, adquirido en términos de esta autonomía, de esta soberanía total y absoluta que tiene el Estado, se nos derrumba cuando abordamos el inciso segundo. Porque ocurre que hasta hace algunos años atrás podíamos nosotros hablar de una soberanía total, absoluta, sin competencia, digamos. Pero hoy día el panorama ha cambiado, y por lo tanto el Estado ha tenido que ceder parte de esa soberanía, ¿no es cierto?, para poder incorporarse a tratados internacionales, a convenciones internacionales, principalmente en materia de derechos humanos, en materia de derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, ¿ya? Entonces, esto es bien interesante porque está señalado expresamente en la propia Constitución, cuando dice que el ejercicio de la soberanía, si es explícito, aquí no hay duda, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación, dice, ¿se fija usted? El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación. Esta es una modificación que se introdujo en la Constitución política, digamos, allá en el 2005, en fin. Así que, por lo tanto, el propio constituyente declara que reconoce la limitación que tiene el Estado. ¿Ah? Esa limitación que tiene el Estado. Y esa limitación, decíamos, guarda relación con el reconocimiento y el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Ya? Por lo tanto, en consecuencia, todos los órganos de Estado vinculados con el respeto y protección a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, deben hacerlo, en primer lugar, sin duda, bajo el cumplimiento o cumpliendo las normas internas, incluida la Constitución. Pero deben hacerlo también cumpliendo las disposiciones con las que Chile se ha comprometido a través de los tratados internacionales. ¿Ya? De manera tal de que habrá que ver ahí entonces cuáles son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Bueno, aquellos que aparecen en la propia Constitución más adelante, en el artículo 19, ¿eh? En el artículo 19, en sus distintos numerales, se reconocen ahí derechos fundamentales. El derecho a la vida, por ejemplo, es un derecho fundamental. El derecho a la igualdad ante la ley. El derecho a la libertad personal. El derecho a la dignidad de la persona humana. Esos son derechos fundamentales. Entonces, fíjese lo que ocurre ahora. Cuando un órgano interno del Estado de Chile se pronuncia sobre estos derechos, debe hacerlo respetando no solo las normas internas, no solo respetando las leyes, respetando la Constitución, sino que tiene que hacerlo también
respetando lo que establezcan los tratados internacionales sobre derechos humanos que Chile haya ratificado y que se encuentren vigentes. Y que se encuentren vigentes. ¿Ya? Ahora, estos derechos que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, inherentes a la persona humana, son derechos que la Constitución, y esto es bien importante, son derechos que la Constitución reconoce, no son derechos que la Constitución instituya, instaure. La Constitución, el constituyente no es creador de estos derechos, no es un iluminado. Estos derechos existen más allá del texto constitucional, más allá del texto constitucional. Por lo tanto, estos derechos trascienden, en consecuencia, trascienden a los ordenamientos jurídicos locales. Y es por eso que las personas que sienten que sus derechos han sido en alguna medida, ¿no es cierto?, pasados a llevar, no han sido respetados, fácilmente hoy día no se quedan con lo que resuelve la Corte de Apelaciones, ni se quedan con la resolución de la Corte Suprema, sino que hoy día, bajo esta premisa, ¿no es cierto?, de los tratados internacionales con los que se ha comprometido Chile, las personas pueden recurrir a tribunales, perdón, a tribunales y organismos internacionales. Y ha ocurrido últimamente con alguna frecuencia que las personas que sienten que sus derechos no han sido todo lo protegidos que debieran internamente, entonces recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque Chile suscribió y ratificó el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, el Pacto de San José y Costa Rica. Por lo tanto, ahora cada vez que los órganos del Estado actúan, deben hacerlo con pleno respeto no solo al texto constitucional como norma superior, sino que deben hacerlo respetando también aquellas disposiciones que se encuentren en los tratados internacionales. Ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, como dice el propio artículo 5, en su inciso segundo. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y fíjense lo que dice el mismo constituyente a continuación. Es deber de los órganos del Estado. Fíjense, esto no es una cuestión voluntaria, optativa, facultativa, es un deber, es un imperativo. ¿Ah? El deber de los órganos del Estado respetar, y no solo respetarlos, sino que además promover los derechos esenciales, ¿no es cierto? El respeto a los derechos esenciales, garantizado por la Constitución, así como por los tratados internacionales que se encuentren vigentes, respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Se fija? Entonces, ojo con este artículo, que, ¿no es cierto? Podríamos decir que en el inciso primero, hasta el inciso primero, está todo bien en términos de aceptar la doctrina clásica de la soberanía, en que los estados son todopoderosos, son todos sanos, en que no hay ningún poder igual a la soberanía, ni en conjunto con él, en fin. Esto ya queda en el inciso segundo, queda limitado por lo que establece el constituyente en relación al reconocimiento que hace de la importancia que tienen entonces los tratados internacionales y principalmente los tratados internacionales sobre derechos fundamentales,
que emanan de la naturaleza humana. Por lo tanto, estos derechos vienen desde que la persona nace, desde que la persona, más todavía, desde que la persona es concebida, digamos, desde el momento mismo de la concepción y hasta su muerte, dirá usted. Y no es hasta su muerte, hasta más allá de su muerte, digamos. ¿Ah? Más allá de su muerte. Muy bien. A ver, veamos, estos derechos vienen de la Revolución Francesa, cuando usted dice que la Constitución reconoce esos derechos esenciales o fundamentales. Claro, lo que ocurre ahí es que, a ver, quiero ahí precisar, no es que vengan de la Revolución Francesa, para que no quede la sensación de que la Revolución Francesa creó estos derechos. No, estos derechos vienen con la persona humana, por lo tanto, han estado siempre presentes. Claro, ahí sí. Estos derechos provienen del derecho natural. Por eso es que vienen grabados, digamos, desde siempre en el alma del individuo, digamos, en el corazón del individuo. Están con él desde siempre. Entonces, sí, lo de la Revolución Francesa tiene sí un viso de realismo, porque efectivamente durante la Revolución Francesa es el primer reconocimiento que aparece, exactamente, Anaís. Claro, efectivamente. El primer reconocimiento expreso, muy bien, claro, el primer reconocimiento expreso que se hace sobre estos derechos fundamentales es en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano allá en la Revolución Francesa 1789. ¿Ya? Ahora, de ahí, lo interesante de esto, lo importante, es que de ahí en adelante comenzó a aparecer, o comenzaron a aparecer estos derechos reconocidos en los distintos catálogos jurídicos de los estados, en las distintas constituciones, y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, dentro de los derechos fundamentales están precisamente la libertad, la igualdad, en aquel tiempo la fraternidad, se decía, ¿no es cierto? Hoy día la dignidad, el derecho a la libertad, a la igualdad, la dignidad, ¿no es cierto? Hoy día, en aquel tiempo, la fraternidad, decíamos, el derecho a la vida, sin duda alguna, digamos, sin duda alguna. ¿Ya? Así que eso es lo que podemos señalar entonces con el inciso segundo. Ahora, ahí hay otra cosa que también es bueno despejar, que suscita, digamos, suscita dudas, y el tema es controvertido y es discutido, es discutido. En relación a el tema es el siguiente, el tema es el siguiente. Cada vez que el Estado de Chile, firma un tratado internacional, y ratifica posteriormente ese tratado internacional, ese tratado sigue, valga la redundancia, un tratamiento, sigue un protocolo similar al que se tiene que desarrollar para la acción de la ley, para la aprobación de la ley, porque los tratados internacionales van al Congreso, y en el Congreso se discuten, y en el Congreso se aprueban los tratados o se desechan los tratados que le presentare el presidente de la República. Por lo tanto, hay participación, ¿no es cierto?, del órgano legislativo en la aprobación de los tratados internacionales. En la aprobación de los tratados internacionales. Esto ha sido ratificado por el Estado chileno, por el gobierno. El tratado va a entrar en vigor, pero antes de entrar en vigor, el diario oficial, la ley para entrar en vigencia, para entrar en vigor. ¿Ya? Entonces,
ahora viene la pregunta. Ya, muy bien. ¿Me escucharon? ¿Qué fue lo último que escucharon ahí? ¿Ahora sí? ¿Se escucha ahora? Más o menos. Vamos a ver si en alguna medida mejorar esto. Ya, no, si no, no estoy hablando, me estoy aquí acomodando, a ver si podemos captar mejor la red, digamos. A ver. Pero esto hoy día, particularmente hoy día no ha andado muy bien esta cosa. Vamos a hacer una prueba ahí. Ya. A ver, ahí. ¿Todavía se corta? Ya. A ver, veamos ahí. ¿Cómo estamos ahí? ¿Se escucha bien ahora? Bien, ahora sí. Ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a explicar de nuevo lo relativo a la posición que ocupan los tratados dentro de la jerarquía normativa de los estados. Ahí quedamos, ¿no es cierto? Entonces, decía yo lo siguiente, decía yo que cuando los tratados internacionales son aprobados por el Congreso y luego ratificados, ¿no es cierto?, por el presidente de la República, desde ese momento el tratado se entiende incorporado, ¿no es cierto?, en el ordenamiento jurídico chileno. Se entiende incorporado al ordenamiento jurídico chileno. Eh, y como sigue la misma tramitación que la ley, ¿no es cierto? Porque va al Congreso, el Congreso se pronuncia, luego el presidente, ¿no es cierto?, lo ratifica y después se publica en el diario oficial, decía yo, se publica en el diario oficial. Entonces ahí viene la duda y dice, bueno, y el tratado internacional se incorporó al ordenamiento jurídico chileno, pero nosotros, en la dogmática jurídica, tenemos la concepción clásica, ¿no es cierto?, la concepción clásica de la pirámide jurídica, es decir, de que las normas internas están jerarquizadas. Y ahí viene entonces la duda y dice, bueno, ¿y los tratados internacionales, cuál es la pirámide jurídica de Kelsen precisamente? Y entonces ahí dicen, bueno, ¿y cuál es la posición que ocupan los tratados internacionales? Y ahí entonces hay que recordar que la pirámide jurídica comienza en la cúspide con la norma, con la carta política, digamos, la constitución política. En segundo lugar están las leyes. En tercer lugar, los decretos con fuerza de ley. Luego los reglamentos. Luego los decretos supremos. Enseguida las ordenanzas. Más adelante las instrucciones y las circulares. Y entonces uno dice, bueno, y la pregunta es, ¿verdad? ¿Y dónde se sitúan los tratados internacionales? ¿Ya? Entonces, ahí hay que hacer un distingo porque además, cuando nosotros decimos que en segundo lugar de la pirámide está la ley y en primer lugar la Constitución, bueno, cuando estamos en el segundo peldaño y hablamos de la ley, ahí hay que volver a distinguir, porque ahí nosotros tenemos leyes interpretativas de la Constitución, tenemos leyes orgánicas constitucionales, tenemos leyes de quórum calificado,
y tenemos leyes ordinarias, ¿ya? Entonces, si el tratado se incorpora al ordenamiento jurídico como una ley más, ¿de qué tipo de ley o a qué tipo de ley correspondería el tratado? ¿A una ley interpretativa? ¿A una ley orgánica? ¿A una ley de quórum calificado? ¿O a una ley ordinaria? ¿Ya? Bueno, este punto es discutido en la doctrina y la jurisprudencia. No hay opinión unánime en esto. Hay opiniones, eso sí, pero no es aquí no hay unanimidad, como digo. No están todos contestes, como decimos los abogados. No están todos contestes. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que aparecen aquí? Algunos dicen, mire, los tratados internacionales tienen el tratamiento de una ley, muy parecido al de una ley. Por lo tanto, si se incorporan al ordenamiento jurídico, se incorporan como ley, pero sin hacer ninguna distinción. El tratado no es ni una ley ordinaria, ni una ley de quórum calificado, ni orgánica, ni interpretativa de la Constitución. Es una ley, es una ley. Y porque dicen, una ley ordinaria será menos importante que una ley interpretativa. Una ley orgánica es más importante necesariamente que una ley de quórum calificado. Y la ley de quórum calificado es más importante que la ley ordinaria. Recordemos los quórum. Ley interpretativa de la Constitución, 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Ley orgánica constitucional, 4/7, ¿ya? Ley de quórum calificado, mayoría absoluta, es decir, 50% más uno. Ley ordinaria, mayoría absoluta de los diputados y senadores en sala, en sala. Entonces ahí están dadas las jerarquías dentro de la ley, aquellas que se aprueban con mayor quórum o con menor quórum. Entonces, esta corriente dice, bueno, no hay que hacer ningún distingo, dice una ley y punto. Y porque una ley interpretativa no es más importante que una ley ordinaria. En cada situación la ley es la ley y por lo tanto todas son relevantes. Lo que ocurre es que el constituyente ha establecido que para la aprobación de algunas normas que atienden más a las bases de la institucionalidad que constituyen los pilares del ordenamiento jurídico, se exige un quórum más alto, pero no significa, dicen, que una ley porque tiene un quórum más alto es más importante que otra que tiene un quórum menos alto o más bajo, ¿ya? No dejan de tener razón, digamos, no dejan de tener razón. Entonces, otros dicen, bueno, como los tratados internacionales están contemplados en la propia Constitución, debieran tener el rango de norma constitucional, Y también podrían tener razón, porque es cierto, por el artículo 5º, inciso segundo, se refiere a los tratados fundamentales que resguardan derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y está en la Constitución. Por lo tanto, y es de tal envergadura la materia esa relativa a los derechos esenciales, es de tal importancia que perfectamente podría considerarse, ¿no es cierto?, que es una ley de rango constitucional, de rango constitucional. Y hay una tercera opinión ahí, ¿eh? Hay una tercera opinión que no distingue, fíjense ustedes, no distingue, es decir, no atiende a la forma que tengan los tratados, no atiende a la forma que tengan los tratados, ni tampoco se preocupa si el tratado va a tener rango de ley o va a tener el rango dentro de la ley ordinaria o de la ley orgánica o de la ley interpretativa o de la ley de quórum calificado. No, porque atienden al fondo, atienden a la materia, al contenido del tratado. Y entonces dicen, mire, cuando se trata de convenciones internacionales, que así se llaman también los tratados,
cuando se trata de convenciones internacionales, cuyo contenido son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, esos tratados podrían ser incluso, dicen ellos, supraconstitucionales. Es decir, no son leyes ordinarias, ninguna de las cuatro categorías de ley, ni tampoco dicen que tienen el rango de la Constitución, sino que van más allá y dicen, no, no tiene rango constitucional, tiene un rango supraconstitucional. ¿Ya? Es decir, tienen un rango tal de que deben, ¿no es cierto?, ser respetados por todos los ordenamientos jurídicos y por lo tanto el respeto a estos tratados debe buscarse no en el ordenamiento jurídico local, sino que en el ordenamiento jurídico internacional. ¿Por qué razón? Porque los derechos esenciales de la naturaleza humana vienen con el hombre, desde el derecho natural, digamos. Esta es una corriente y un naturalista, precisamente. Y por lo tanto, no responden a ningún ordenamiento jurídico positivo local. Es decir, los ordenamientos jurídicos positivos locales no pueden contrañir a estos derechos, no los pueden limitar, porque tienen características especiales. Primero, son universales, lo que significa que trascienden a los ordenamientos jurídicos locales, son universales, son atemporales, por lo tanto, son atemporales, son imprescriptibles, responden a los principios primarios que provienen, ¿no es cierto?, del derecho natural. ¿Ah? Los ordenamientos jurídicos locales no instauran estos derechos, no los crean. Estos derechos vienen con la naturaleza humana. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estos derechos son transversales, son extraterritoriales. De manera que en ese sentido, podríamos decir que los tratados internacionales que versan sobre derechos fundamentales son, ¿no es cierto?, de reconocimiento internacional y por lo tanto son supraconstitucionales, supraconstitucionales, ¿ya? Eso es lo que tenemos entonces en relación con esta materia, con el artículo quinto, inciso segundo, inciso segundo. Así que en materia de posición, de ocupación de un lugar, de los tratados, entonces se discute. De modo tal de que cuando se le pregunte, lo que usted tendrá que responder sobre esta materia, no embarcarse de inmediato con una respuesta, digamos, unívoca, única. No, no. Ahí usted tiene que decir, como se dice en casi todas las asignaturas, cuando se le formula una pregunta, que ese punto, esa materia, ese tema se discute y hay opiniones. Es opinable, y es opinable, tanto en la doctrina, ¿no es cierto?, como en la jurisprudencia. Como ustedes pueden ver, hoy día los tratados internacionales, no solo en Chile, sino que en los demás estados también, pueden colocar un límite a la soberanía del Estado. Colocan un límite, ¿no es cierto?, a la soberanía del Estado. A la soberanía del Estado cuando el Estado, suscribe estas convenciones internacionales. Estas convenciones internacionales. Y eso constituye una limitación entonces a la soberanía. Pero fíjese que lo que nosotros llamamos limitación, bien podría entenderse en realidad no como tal, no como una limitación, porque en el fondo lo que tiene que hacer el Estado es lo que corresponde, respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y en ese caso, en esa situación, no va a haber inconveniente, no va a haber inconveniente con los organismos internacionales y tampoco en ningún momento nadie podrá criticarle
nadie podrá criticarle que no respeta los derechos fundamentales, que no respeta los derechos fundamentales, fundamentales, ¿ya? ¿Alguna consulta sobre este interesante artículo quinto? ¿Ninguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Me dicen que se escucha abajo, pero aquí, oiga, la verdad es que no tengo forma de mejorar nada porque tengo buena señal, según aparece aquí. Así que no es mucho lo que puedo hacer para mejorar esto. Lo que sé que hoy día hemos tenido dificultades en general los profesores por el tema de la comunicación. En específico, por favor, eh, en específico, ¿qué cosa no alcanzó a captar ahí Scarlett? ¿Mm? Para repetir lo que corresponda. A ver, ¿se fue al internet otra vez, Scarlett? ¿Mm? A ver, ahora sí, ya. Dígame, ¿qué parte en qué parte quedó usted? A ver si queda algo para explicarle ahí. Los dos últimos minutos, digamos. Los dos últimos minutos. Bueno, los dos últimos minutos, entonces, como les digo, lo que en el fondo se trata, ¿no es cierto?, de dejar establecido la limitación que tiene hoy día, decía yo, los estados en general, porque están obligados a reconocer la premisa esta de que cuando se firma un tratado internacional, queda el Estado obligado, ¿no es cierto?, eh, a recibir y atender todos aquellos requerimientos que hagan órganos internacionales para que el Estado cumpla con el respeto y protección de los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, digamos. Es eso en general. ¿Mm? Ahí tenemos entonces el artículo quinto, ¿ah? Inciso final. Entonces, ¿no es cierto? El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Mm? Que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y que se encuentren vigentes. ¿Ya? Hasta ahí entonces el artículo quinto. ¿Alguna duda en específico, digamos? ¿Alguna duda en específico? Antes de pasar al artículo 6. ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Entonces, a memorizar esta norma. A memorizar esta norma. Ya, de esa manera cultivan el lenguaje jurídico y por otro lado les va bien también, porque aquel que se sabe los artículos, obviamente que muy difícil que le vaya mal, digamos, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo, yo sé que cuesta, es difícil memorizar muchas veces, pero en derecho, oiga, la carrera es así, así que hay que cultivarse nomás y tratar de desarrollar ahí la memoria para retener lo que establecen las normas, más los comentarios que sobre cada disposición vamos haciendo clase a clase. Muy bien, vamos al artículo 6. Vamos al artículo 6. El artículo 6 señala que los órganos del Estado deben someter, perdón, su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Aquí tenemos por de pronto dos principios.
dos grandes principios, el principio de la supremacía constitucional y el principio de juridicidad. El principio de supremacía constitucional y el principio de juridicidad. ¿En qué se traduce el principio de la supremacía constitucional? Ya lo sabemos. Se traduce en el cumplimiento irrestricto, en el respeto y cumplimiento irrestricto de la norma constitucional. De la norma constitucional. ¿Por parte de quién? De los órganos del Estado. De los órganos del Estado. ¿Mm? Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Conforme a ella, ¿no es cierto? Y garantizar el orden institucional de la República. Y garantizar el orden institucional de la República. ¿Ya? Por lo tanto, yendo, como les decía, al principio de la supremacía constitucional, esto significa que ninguna norma, que ninguna disposición inferior a la Constitución puede no respetarla, puede no respetarla. ¿Ya? El principio de supremacía constitucional, decía yo, ¿no es cierto?, que es el respeto irrestricto al orden constitucional de parte de todos los órganos del Estado, sin excepción. ¿Ya? Sin excepción. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, cualquiera que sea el órgano del Estado, cualquiera que sea la función que desempeñe, cualquiera que sea la actividad que desarrolla, esa actividad debe estar conforme con los principios y normas que establece la Constitución política. La Constitución política. Los órganos del Estado deben someter su acción. Fíjese lo que dice la norma, que deben someter su acción. No es voluntario, es una imposición la que establece el Estado a través de sus órganos, ¿no? Y en este caso, a través del constituyente. ¿Mm? A través del constituyente. Además, los órganos del Estado deben actuar con pleno respeto a las normas que se dicten conforme a la Constitución. Y ahí está entonces el principio de juridicidad. El principio de juridicidad. A este principio también se le denomina principio de legalidad. Principio de legalidad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué decimos principio de juridicidad? Porque se deben respetar, los órganos deben respetar no solo las normas que emanan del Congreso, que se llaman leyes, digamos, sino que además, ¿no es cierto?, deben respetar eh, todo lo que establezcan otras normas de rango inferior. Esto es los reglamentos, esto es los decretos supremos, los decretos con fuerza de ley, las ordenanzas, las instrucciones, las circulares, o circulares e instrucciones. ¿Ya? Todas esas normas también quedan comprendidas en el principio de juridicidad. En el principio de juridicidad. Esto naturalmente que está referido a los órganos del Estado. No olvidemos que los órganos del Estado son creaciones jurídicas, por lo tanto son ficticias. Pero quienes representan al Estado, a los órganos del Estado, son los funcionarios. Son los funcionarios. ¿Ya?
Por lo tanto, por lo tanto, esta obligación está dada para ellos. En principio está dada para los funcionarios públicos. Para los funcionarios públicos. ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, el artículo 6 tiene un inciso segundo. Tiene un inciso segundo. Y el inciso segundo dice que los preceptos de esta constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Toda persona, institución o grupo. Entonces, aquí nos salimos del ámbito de los órganos del Estado y la Constitución, el constituyente, digamos, extiende esta obligación de respetar la Constitución y las leyes a otros, a otras entidades, a otras entidades. Y aún siendo del Estado, el constituyente aquí especifica, ¿no? Especifica y habla del cumplimiento que deben observar los titulares o integrantes de dichos órganos. Claro, titulares o integrantes de dichos órganos. Ahora, cuando dice titulares, titulares, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a aquellos, ¿no es cierto?, órganos del Estado que forman parte de la administración del Estado. Y por lo tanto, estos órganos de la administración del Estado están desempeñados por funcionarios de la administración, porque los órganos también son una ficción. Los órganos también son una ficción. En consecuencia, estas disposiciones obligan, dice, a los titulares de esos funcionarios. ¿Y quiénes son los titulares en una función pública? Aquellos que asumen cargos públicos por concurso público u oposición de antecedentes. También son funcionarios públicos aquellos que asumen un cargo en calidad de funcionarios de confianza. También están incluidos en este caso, ¿no es cierto? También están incluidos en este caso los funcionarios que se incorporan en calidad de a contrata, los funcionarios a honorarios y los funcionarios a prueba, es decir, todos los funcionarios, todos los funcionarios, ¿ya? Luego, luego tenemos que hacer nosotros la distinción entre funcionarios titulares respecto de aquellos que no tienen la titularidad. Los funcionarios titulares respecto de aquellos que no tienen la titularidad. No tienen la titularidad. ¿Quiénes son titulares? Aquellos que ocupan el cargo en propiedad. Los que ocupan el cargo en propiedad. ¿Y quiénes ocupan un cargo en propiedad? Cuando se trata de funcionarios eh, llamados a concurso público, que ingresan por concurso público, los titulares son aquellos, desde luego, aquellos que han ganado el concurso público, y por lo tanto adquieren la propiedad del cargo, la propiedad del cargo. Eso significa que el funcionario se transforma en un funcionario inamovible, inamovible, pero esa inamovilidad no es total y permanente en el tiempo. Esa inamovilidad se refiere a que el funcionario no puede ser removido del cargo. No puede ser removido del cargo, sino, sino cuando carezca de alguno de los requisitos para permanecer en el cargo. Cuando carezca de alguno de los requisitos para permanecer en el cargo. Y en ese caso,
ese funcionario pierde la titularidad, pero mientras tanto es inamovible. Mientras eso no ocurra, es inamovible, porque goza de la propiedad del cargo. Pero ojo con esta expresión que puede inducir a engaño, puede inducir a error. No es que tenga un derecho patrimonial sobre el cargo y un buen día lo pueda subastar, digamos. No, le pertenece, es suyo, le pertenece, es suyo. Pero porque usted se ganó el concurso y cumplía con todos los requisitos, Esa es la razón de por qué nosotros hacemos esa distinción ahí, ¿ya? El titular. Luego del titular, tenemos a otras categorías de funcionarios que también están sometidos a este principio de supremacía constitucional y de legalidad. Están los funcionarios, ¿no es cierto? Dijimos los funcionarios de planta, los funcionarios a contrata, los funcionarios honorarios, los funcionarios, ¿no es cierto?, de confianza y los funcionarios a prueba. Pues bien, dentro de los funcionarios de planta titulares, encontramos también a los funcionarios suplentes y a los funcionarios suplentes y a los funcionarios subrogantes. ¿Quiénes son funcionarios suplentes? Los funcionarios suplentes son aquellos que asumen el cargo del titular temporalmente. Cuando se ausenta temporalmente, ¿no es cierto?, el funcionario titular, el que ocupa el cargo en propiedad, ¿ya? Así que ojo con eso ahí, ¿eh? Entonces, obliga a los titulares como a sus integrantes, es decir, que obliga entonces a aquellos que tienen efectivamente la titularidad del cargo porque tienen la propiedad del cargo. Y tienen la propiedad del cargo porque se ganaron el concurso público. Pero como existe un principio entonces de continuidad del servicio, ese servicio no puede quedar sin prestador. Y tiene que haber alguien ahí para que atienda al público, aunque sea escaso. ¿Ya? Ahora, esos integrantes naturalmente no tienen el carácter de titular, pero pueden tener el carácter de suplente o pueden ser subrogantes. Y si no son ni suplentes ni subrogantes, entonces tendrá la calidad de interino. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, en el caso de la suplencia, esta es determinada por el superior jerárquico. Entonces, el superior jerárquico será el que determine quién va a reemplazar temporalmente en el cargo al que se ausentó por feriado de vacaciones, por ejemplo. Como hay continuidad del servicio, es que en ese caso se debe colocar a alguien en ese mismo cargo. No puede quedar acéfalo. No puede quedar sin atención. ¿Ya? Así que por lo tanto ahí tenemos a los funcionarios, suplentes, lo nombra el superior jerárquico. Pero también está el otro caso del funcionario subrogante. ¿Cuál es el funcionario subrogante? Aquel que asume el cargo de manera temporal en ausencia del titular, pero, ¿no es cierto?, que lo designa, lo determina la ley. Y esto siempre lo preguntamos en los exámenes, oiga, y a veces con resultados no tan buenos, así que pongan ojo con esto, pongan atención a esto. Subrayenlo, destáquenlo, escúchenlo más de una vez, en fin. ¿Ya?
Entonces, la diferencia entre un funcionario suplente y un funcionario subrogante radica en quién es la persona que lo instituye, la persona que lo instituye, la persona que lo nombra, para que ocupe ese cargo, en ausencia temporal del titular. El titular vuelve, digamos, no es una vacante, no es una vacante, por eso que nos preocupamos de decir de que es un reemplazo temporal. Reemplazo temporal puede ser unos meses, pero aún así es temporal. ¿Ya? Muy bien. Y nos va quedando ahí, y nos va quedando ahí. Esa era la diferencia entre, decía yo, suplente y subrogante. Suplente reemplaza al titular ausente temporalmente y lo nombra al suplente, lo nombra el superior jerárquico. Subrogante también reemplaza al titular en su ausencia, pero en ese caso la diferencia está en que el subrogante lo señala la ley, no lo señala el superior jerárquico. Es la ley la que establece entonces quién es o cuál es el funcionario que va a reemplazar al titular en ausencia temporal. ¿Ya? Nos va quedando un funcionario más. Un funcionario más. El funcionario interino. El funcionario interino. ¿Y quién es el interino? El interino es aquel funcionario que reemplaza al titular, y aquí cambia el lenguaje, cuando el titular, cuando el titular no vuelve al cargo, es decir, cuando se ha producido una vacancia. Cuando se ha producido una vacancia, ahí aparece la figura del interino. ¿Quién es el interino entonces? Aquel funcionario que reemplaza al titular cuando se ha producido una vacancia. Producido una vacancia. ¿Y por qué podría producirse una vacancia? Bueno, hay razones ahí que pueden llevar a una vacancia. La muerte del funcionario titular, la destitución del funcionario titular, una enfermedad grave incompatible con el cargo que le haya sobrevenido al titular, ¿no? Una inhabilidad sobreviniente, un traslado, una renuncia, me parece que lo mencioné también, una renuncia. Por lo tanto, se puede dar una cualquiera de estas situaciones. Lo relevante es que ahí se va a producir una ausencia definitiva y por lo tanto no vamos a tener a un suplente de un subrogante. Vamos a tener un interino. ¿Cuánto dura un interino en el cargo? ¿Cuánto dura un interino en el cargo? ¿Mm? Bueno, el interino permanece en el cargo mientras se designa, mientras se elige, mientras se selecciona al titular, mientras se nombra al titular, es la mejor expresión, mientras se nombra al titular. Eso dura el interino. Y en tiempo, en términos de tiempo, ¿cuánto es eso? Bueno, eso es relativo, porque eso depende de la mayor o menor diligencia, la mayor o menor premura que coloque el superior jerárquico para llamar a concurso público. Y muchas veces ocurre que el interino está 3 meses, eso es poco, otras veces 6 meses, un año, 2 años, incluso interinato de 2 años. De 2 años. Entonces, allí muchas veces se ocupan estas instituciones, se ocupan para, naturalmente, bueno, pagar algún favor, digamos, y colocan a un interino ahí y no llaman a concurso. Mientras está el interino, no llaman a concurso hasta que termine el gobierno de turno. Digamos. Entonces puede haber un funcionario ahí 2 años como interino. ¿No? 2 años como interino. Ya ha pasado eso. Ha pasado. ¿Ya? Muy bien. Eh, diferencia entre quiénes, creo que lo dije. ¿Quién decide a la figura del interino? Buena pregunta. No lo había mencionado.
Buena pregunta. ¿Quién decide el interino? Mire, el interinato se puede hacer por dos vías. Eh, si es un cargo de confianza, entonces el interino lo señala el superior jerárquico. El superior jerárquico. Pero si es un cargo concursable, entonces se convoca a concurso público para que asuma el rol de interino. Para que asuma el rol de interino. ¿Ya? Ah, y dice que se refiere a que aquel que no podría ser el próximo titular. Mire, a ver si le entiendo. Y el interino, me imagino que la pregunta es esa. Y el interino puede ser, o más bien, puede postular al cargo para la titularidad. Eso es, ¿no es cierto? ¿Puede el interino postular al cargo para la titularidad? ¿No? Naturalmente que el concurso, estamos en derecho público, por lo tanto, un cargo concursable no puede ocuparse con un funcionario nombrado a dedo, ni tampoco, ¿no es cierto? El interino normalmente no es una persona que viene de fuera del ámbito privado. El interino normalmente es un funcionario que ya está en el servicio. Por eso es que el interino no se puede quedar como funcionario titular, porque la ley exige en esos casos que se convoque a concurso público. Ahora, si usted me pregunta, ¿y el interino puede participar en el concurso público? Sí, pues puede participar en el concurso público. No tiene inconveniente, no hay inconveniente, no hay incompatibilidad. El único problema, el único problema es que el interino, mientras desempeña el cargo, tiene que obtener muy buenas evaluaciones porque está expuesto. Por eso normalmente cuando alguien tiene la pretensión de ocupar un cargo como titular, no se expone como interino. Porque mientras los demás que postulen no van a estar sometidos a una evaluación ni a un escrutinio, el interino sí lo está. Y podría resultar ganador en el concurso, pero también podría quemarse, como se dice en buen chileno, ¿no? Porque queda expuesto. Pero no hay incompatibilidad. No hay incompatibilidad. Así que ojo, el interino no se puede quedar así como así, lo nombran como interino y ahora se queda como titular, no. Tiene que ganar el respectivo concurso público. Tiene que ganar el respectivo concurso público. Ahora, el interinato también se observa, digamos, independiente de lo que uno pudiera pensar, el interinato también pudiera darse en los cargos de confianza. Porque uno pudiera pensar, bueno, en los cargos de confianza, si el titular se enferma o muere o es destituido, bueno, se nombra otro titular de inmediato. Se nombra otro titular de inmediato. Pero no siempre ocurre así. No siempre ocurre así porque normalmente en estos casos, o sea, no normalmente, a veces en el caso de los funcionarios de confianza, no se encuentra un titular, el que tiene que nombrar no encuentra a la persona idónea. Y por el principio de la continuidad del servicio, ese servicio no puede quedar acéfalo, no puede quedar sin un funcionario. Entonces se coloca a alguien como interino mientras el superior jerárquico encuentra a alguien para designar. Mire, esto lo podemos ejemplificar con el caso de los ministros, por ejemplo, los ministros de Estado, son de exclusiva confianza del presidente de la República. ¿Ya? Y cuando los ministros de Estado, por ejemplo, van al extranjero, qué sé yo, en fin, eh, y vuelven, bueno, durante ese periodo el ministerio está siendo ocupado por alguien, está siendo ocupado por el subsecretario normalmente. El subsecretario será el que, ¿no es cierto?, lo subrogue, porque, bueno, en ese caso de la administración centralizada, se sabe que él lo va a reemplazar en una ausencia temporal. Pero pudiera ser de que el ministro no se ausente temporalmente, sino que sea destituido o pueda morir, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el presidente de la República tiene que nombrar a otro titular, pero no va a tener a lo mejor un titular a la mano de inmediato.
y el cargo no puede quedar acéfalo. Entonces, en ese caso, podrá asumir el subsecretario, por ejemplo, como interino, mientras se nombra al titular, mientras, digo, se designa al titular, porque estamos hablando del funcionario de confianza, se designa al titular, ¿ya? Eh, Javiera, ¿y cuáles son, dice aquí, los requisitos para que lo nombren como tal? ¿Cuáles son los requisitos para que lo nombren como titular? Ya lo respondí. Pero fíjese que de todas maneras podemos complementar lo que estaba señalando. ¿Por qué razón? Porque, y la respuesta, ¿no es cierto?, requiere, digamos, la pregunta requiere de la siguiente, del siguiente, digamos, respuesta adicional o agregado ahí. Eh, Fíjense que si yo le preguntara esto en un examen a ustedes, a uno cualquiera, digamos, de ustedes, ¿cuál es el requisito para asumir como titular en un cargo? ¿Cuáles son los requisitos para asumir como titular en un cargo? Y usted tendrá que contestar como se contesta en derecho normalmente. Normalmente las cosas no son en blanco y negro en derecho, hay zonas grises. Pero en este caso la respuesta, fíjese que no es un absoluto. No son, los requisitos no son A, B, C, D, no, no, no es así. Usted tendrá que responder que hay que distinguir, depende del cargo de que se trate. Depende del cargo de que se trate. Por lo tanto, en cada caso, cada repartición pública, cada órgano del Estado va a exigir requisitos distintos. Y esos requisitos distintos se llaman requisitos especiales. Esto que le estoy diciendo es un adelanto porque lo vamos a ver en derecho administrativo, con detalle. Pero ya que salió el tema, no le vamos a sacar el quite, no le vamos a hacer el quite. Y para que tengan la información y de inmediato, ¿no es cierto?, la conozcan. Mire, para ingresar al servicio público existen dos categorías de requisitos. Están los requisitos básicos y los requisitos especiales. Requisitos básicos y los requisitos especiales. También se llaman requisitos generales. Por ejemplo, 18 años de edad, nacionalidad chilena, servicio militar al día en el caso de los varones, cuarto medio, su equivalente rendido, salud compatible con el cargo, ciudadano con derecho a sufragio. Esos son requisitos generales. Requisitos generales. Y luego, dependiendo de cuál sea el servicio, va a haber requisitos especiales. Requisitos especiales. Por ejemplo, si usted está postulando a un municipio para ser abogado e integrar la dirección jurídica de esa municipalidad, ¿qué le van a pedir? Primero, título de abogado. Ese es un requisito especial. ¿Se fija? Título de abogado. Segundo, le van a pedir experiencia a lo mejor. Tercero, le van a pedir algún posgrado, qué sé yo, un diplomado, un magíster en Derecho Público, porque va a trabajar en una municipalidad, ¿no? Específicamente, a lo mejor va a decir, se requiere abogado para la municipalidad, concurso para la municipalidad de Concepción, requisitos generales, los que le mencioné. Requisitos especiales, ¿verdad? Tener el título de abogado, tener experiencia en la función pública por el término de 5 años, contar con algún diplomado, magíster en Derecho Administrativo o en Derecho Municipal, ¿me entienden? Entonces, así cada repartición coloca los requisitos dependiendo de la naturaleza del cargo que se vaya a desempeñar, que se vaya a desempeñar, ¿ya? Me imagino que con esto quedó bastante más claro. Así que, por lo tanto, eso es lo que tenemos en relación con la norma en estudio. Artículo 6. Artículo 6. Los preceptos de esta Constitución obligan entonces tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda institución o grupo. O grupo. De ahí en adelante
un análisis bastante pormenorizado, digamos, y nos queda además el inciso final ahí, el inciso tercero, en materia de responsabilidad. Pero no quiero cortar el tema, así que por lo tanto el análisis que viene a continuación lo vamos a hacer en la próxima clase, en el próximo bloque. Es importante, ya ven ustedes las explicaciones, en fin, que se van dando ahí, todas estas cosas no están en un solo texto, ni están en, no, muchas veces ni siquiera están en los textos, todo esto es bueno que lo tengan en sus apuntes y por lo tanto es bueno que se conecten, digamos, a la clase. Yo no tengo el dato de cuántos son los alumnos que tomaron el curso, pero me da la impresión de que son como 60 o algo. Y aquí yo veo, la pantalla me aparecen 26, con todo deberá haber unos 30 y tanto probablemente. Así que, pero es necesario, aun cuando la clase está quedando grabada, pero la grabación ahí también dura 15 días por si acaso en la página. ¿No? Después me informaron que desaparecía, digamos. ¿Ya? Así que entonces nos estamos encontrando en la próxima semana. Repasen las materias, estudiense las normas y que estén muy bien. A ver, Benjamín, al término del bloque, una consulta que me surgió con todo lo que está pasando. Un alcalde está facultado para decretar la cuarentena total en su comuna. Esta es una respuesta larga, oiga. Esta es una respuesta larga, pero fíjese, le voy a adelantar, Benjamín. Se discute, se discute. Este tema ayer nomás lo estuve conversando, digamos, y ahí tengo un, un, eh, un ordinario que sacó la Contraloría General de la República precisamente sobre este particular. Así que si le parece, en la próxima clase usted mismo, Benjamín, recuérdeme, para que lo podamos comentar y para que todos sus compañeros también lo escuchen ahí. ¿Ya? ¿Les parece? Bueno, que tengan una buena tarde y nos estamos escuchando la próxima semana. No dejen de estudiar, prepárense, en fin, para que les vaya muy bien. Chao, chao, que estén muy bien, un gusto.